though time goes by, I will always be in a club with you in 19... 7 de la mañana, 39 minutos, 13 grados la temperatura, mañana muy húmeda en Buenos Aires. Vamos a hablar del tiempo que ha transcurrido desde que asumió Javier Milei el 10 de diciembre del año pasado hasta hoy. Superados ya los 5 meses de gestión, ya no se puede el oficialismo quedar en el lamento de que no se aprobó la ley bases en el verano, es decir, aquella ley ómnibus convocada para tratamiento en extraordinarias en el Congreso de la Nación. Hasta el momento ha obtenido media sanción en diputados esta ley bases un poco más moderada, o si se quiere con menos artículos, y asociada un poco a los requerimientos de la oposición. El tema es si la ley bases sale o no. Es un instrumento para mí importantísimo para que el plan de Milei tenga quizás otro ritmo en su concreción. En línea está Francisco Poltroni, que es senador nacional de La Libertad Avanza, senador de la Argentina. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo va? Buen día, Eduardo Battaglia. Gracias por su tiempo tan temprano. Buenos días, Eduardo. ¿Cómo le va? Bien, un gusto. ¿Hay garantías de que se vaya a aprobar de alguna u otra manera la ley bases? Sí, yo creo que sí. No en los tiempos que uno a veces pretende. Por supuesto, era la intención llegar al 25 de mayo, al pacto de mayo con la ley aprobada. Era algo épico. Pero bueno, lamentablemente los tiempos de quien hoy está al frente del Ejecutivo no son los mismos tiempos que de un sector de la política que juega su propio juego. ¿Y a qué le adjudica que jueguen su propio juego? Porque claramente, digamos, uno se puede oponer a determinados artículos, pero ya desde el inicio yo diría que había como una postura de no vamos a permitir que salga, ¿no? Hablaban en algún momento del DNU y también de la ley bases. Es que no quieren que se desarme la máquina de impedir, Eduardo. Básicamente todos tratan de hacer este juego que siempre prevaleció en la Argentina, si dame y te doy, y el presidente desde un primer momento ha dicho cosas que son innegociables, como el orden en la economía. Entonces aquí cómo funcionaron siempre las cosas, al menos estos últimos 20 años. Dame recursos económicos y te doy leyes. Y bueno, y esa dinámica aquí se interrumpió desde la llegada de Javier Milei. El déficit cero es innegociable, no nos vamos a seguir endeudando, no vamos a seguir aumentando impuestos y no vamos a emitir. Por lo tanto, hay que gastar menos de lo que se recauda y bueno, obviamente esto molesta a muchas provincias, muchos municipios que tenían la canilla abierta al libre albedrío. Uh-huh. Es interesante lo que plantea senador Poltroni, porque cuando uno empieza a buscar la forma en la que están administrándose municipios y provincias, ve que hay sintonía, es decir, han tomado conciencia los distintos estados de que alguna cosa diferente había que hacer porque así como estábamos íbamos mal, ¿no? Por supuesto, de los niveles de pobreza y de inflación a los que llegamos, no es ni más ni menos que la consecuencia de hacer todo mal. Y hacer todo mal es justamente en esto. Entonces, cuando vos ya gastaste todas las posibilidades de endeudamiento, cuando ya aumentaste los impuestos hasta la quiebra de las empresas, y cuando emitiste a los niveles de estar a la puerta de la hiperinflación, y bueno, no te queda otro camino que empezar a gastar menos de lo que se recauda. Entonces, si hubiésemos tenido ley al inicio de la gestión de Javier Milei, del presidente Milei, ya iríamos mucho más rápido en esta recuperación, ¿sí? Por darle un ejemplo concreto, desde el día viernes pasado, cuando se bajó la tasa de referencia 10 puntos más, pegó un pequeño salto el dólar blue. Si hubiésemos tenido esta ley aprobada, que aprueba justamente el blanqueo de capitales, ese dinero en vez de ir al blue ya estaría entrando al sistema. ¿Se entiende?
Y bueno, son pequeñas cosas que decís, bueno, obviamente podríamos ir mucho más rápido, Eduardo, si tuviéramos ley. ¿Y a qué se lo adjudica? Digo, hay una férrea oposición por parte de Unión por la Patria y la izquierda, básicamente, pero también hubo algunas actitudes ambiguas, definidas por algunos como desleales, o hasta se señaló como traidores a algunos legisladores. Digo, si no salió, ¿por qué es concretamente? Y bueno, algunos tienen el método ruso de negociación, viste, que es mediante la extorsión. ¿Cómo es esto? A ver, ¿a quién identifican esa línea? Buscan alguna cuestión de su lineamiento político, algún beneficio de quien maneja algún sector del entramado político. ¿A quién se refiere? Porque esto casi es una extorsión, Pero ¿no? yo no quiero dar nombre, porque yo tengo que convivir 4 años al menos, o 6, Eduardo, Bien. con los senadores, y realmente uno apuesta a que las cosas salgan, y creo que me parece una imprudencia hacer comentarios que detonen cualquier relación a futuro, Sí. ¿no? ¿Y en qué lugar ubica a los sindicatos? Los sindicatos son la pieza fundamental de esta máquina de impedir. Fíjese usted, la vez pasada estuvo Daer de visita en el Senado y le hice una pregunta muy simple. Si se tenía conocimiento que los sueldos de las provincias y los municipios no habían adherido nunca al salario mínimo vital y móvil. Dijo que sí, que tenía conocimiento. Entonces le digo, nunca se le ocurrió en 20 años hacerle un paro a las provincias y a los municipios para que adhieran al salario mínimo vital y móvil. No, me dijo, por supuesto que no. Entonces el nivel de hipocresía hasta te diría que insoportable para uno que está ahí a 2 metros de estos personajes. Porque ellos que no quieren la reforma laboral son los que ni siquiera están cumpliendo la actual. Son los trabajadores más desprotegidos, son los que representan a estos personajes, tanto Mayans, que representa a Gildo Infran, con sueldos, por ejemplo, en localidades del interior de 80.000 pesos. Entonces vos decís, escucharlo. ¿Ese es el nivel de los sueldos, por ejemplo, en Formosa? Sí, en los municipios, sí. Entonces si vos lo escuchás a Mayans, defendiendo a los trabajadores, ¿qué hay que hacer con estos personajes? ¿Se entiende? El nivel de hipocresía y de mentiras sostenida en el tiempo durante décadas. ¿Y pero por qué no se revela la población con sueldos en ese nivel, que es un nivel indigno, diría yo, ¿no? Porque son rehenes. En Formosa no hay justicia, en Formosa tienen la concentración absoluta del poder, y el que se manifestó en contra del sistema terminó en Ushuaia, que de hecho es la población más grande de formoseños fuera de Formosa. Desde la provincia, como formoseño, ¿cómo se ve a lo que ocurre en Buenos Aires? Porque digo, pareciera que todo se termina de cocinar en Buenos Aires y que las declaraciones de Milei apuntan más que nada al nudo político del AMBA. Digo, ¿cómo se ve al país desde la provincia, desde Formosa en este caso? No, en provincia con tantos niveles de pobreza como Formosa o todo el norte argentino, no olvidemos el plan de contención que está llevando adelante la gestión del presidente, con asignación universal por hijo, con la tarjeta alimentar, con los potenciar trabajo, y hay muchísima población que su sostén es ese, justamente, y se le ha dado aumento sostenidamente, y a su vez se le sacó la presión de los intermediarios, de los famosos punteros. Entonces tiene mucha aceptación en este segmento de la sociedad la gestión de Javier Milei. La última, Paltroni, pese a las trabas o las dificultades para aprobar la ley bases y las trabas que ha tenido el propio presidente en este tiempo de gestión, ¿es optimista? ¿Cree que va a poder llevar a la concreción al plan que tiene el presidente? Sí, totalmente, Eduardo. Pero no en sí por el presidente, sino por todos los argentinos. Aquí hay un convencimiento de una mayoría de que este es el camino que tenemos que tomar, por supuesto porque el presidente Milei ha sido un excelente comunicador, porque ha dicho siempre la verdad,
y el pueblo ha comprendido, bueno, tenemos que hacer algo diferente. Algo Indudablemente ha llegado con ese mensaje y de hecho hay un gran porcentaje de la población que todavía lo sigue bancando al presidente. y lo ven, y ven que no se desvía de la propuesta. Y lo que quiero decir, Eduardo, más allá de que soy optimista de la ley Bases, el contexto en el que estamos los argentinos es favorable, ¿sí? Coincide con la llegada de Javier Milei, pero el avance tecnológico, el recambio generacional y cómo hoy está el mundo respecto de la demanda de todo lo que los argentinos podemos producir y venderle al mundo, bueno, es favorable para la Argentina y la región. Por eso soy optimista. En otros momentos de la historia pasó algo parecido, bueno, lamentablemente dejamos pasar nuevamente el tren, pero en esta oportunidad creo que se nos da a todos los argentinos. Senador Poltroni, gracias por haber hablado con nosotros, muy amable. Que tengan un buen día. Igual. El senador por Formosa, senador nacional de la República Argentina, Francisco Poltroni, pasó